¿cómo les va? En el día de hoy vamos a trabajar lo referente a la revolución industrial, porque recuerden que estamos iniciando periodo. La semana pasada estuvimos trabajando como la apertura. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar la revolución industrial únicamente. Y dentro de esta situación de la revolución industrial es muy importante que tengamos en cuenta eh, que esta revolución no es la única que ha existido, ¿cierto? En primer lugar, es bueno aclarar el concepto de revolución. El concepto de revolución tiene que ver y está relacionado con los cambios significativos, es decir, cambios que impliquen diferencia en el modo de vivir, que un cambio en la forma de vivir, un cambio significativo, se concibe como una revolución. La primera revolución que se ha reconocido en la historia es la revolución del Neolítico. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando cuando el ser humano pasó de ser nómada a sedentario, cuando dejó de caminar y se quedó instalado en un lugar, se presentó la primera revolución, que también se conoce como la revolución agrícola. En el momento en que el ser humano dejó la recolección, por donde iba pasando, iba recogiendo, y al instalarse en un lugar empezó a sembrar y a producir. Ese cambio, ese paso, que es lo que hemos llamado la revolución neolítica, fue la primera revolución, porque significó un cambio importante en la vida de las personas. Ahora entonces aparece una revolución que es la revolución industrial. La revolución industrial tiene dos protagonistas importantes, y cuando hablo de protagonistas no estoy hablando de que no hayan existido más. Obviamente los seres humanos son fundamentales, ¿cierto? Pero tenemos dos situaciones importantes, y es reconocer el algodón como materia prima y la máquina de vapor, que fue inventada en ese momento por un señor apellido Wall. Y este señor, James Wall, que nos hace la creación de la máquina de vapor, esta máquina logra que la gente empiece a producir más cantidad en menor tiempo. Veníamos de una producción manual y de una producción artesanal. Entonces, ya con la aparición de la máquina de vapor que funciona con agua, y entonces esos pines se van moviendo y van generando un vapor. Cuando se calienta, ese vapor va moviendo la máquina. Cuando se mueve la máquina de vapor, entonces empezaron a mover los telares. Esos telares de los que les estoy hablando son las primeras fábricas, y esas primeras fábricas, movidas por esta máquina de vapor y teniendo como materia prima el algodón, precisamente eso es lo que se constituye como revolución industrial. Ahora, la revolución industrial, ¿por qué? ¿Por qué revolución? Porque hay un cambio de vida, porque las herramientas que se utilizan son distintas, la manera de vida cambia. Fíjese que estuvimos hablando en el diagnóstico de que la mayoría de la gente deja el campo para venirse a vivir a las ciudades, empiezan a conformarse las ciudades, y ya ahí está implícita un cambio importante, que es lo que nosotros llamamos revolución. ¿Cuáles son las transformaciones importantes? Bueno, primero tenemos que decir que la revolución se da entre 1730 y 1850 en Inglaterra. ¿Pudo haberse dado en cualquier otra parte del mundo? Es posible. Pero Inglaterra tenía unas condiciones políticas y sociales que le brindaron como la oportunidad de arrancar con el proceso. Ahora, el hecho de arrancar con el proceso no indica que solo ellos se quedaron con el proceso. No, la revolución pasó para todos los países europeos y obviamente luego llega a América a través de Estados Unidos. Entonces, se pasa de la economía. ¿Cuáles son las transformaciones? Se pasa de la utilización de las manos, o sea, todo lo manual y lo artesanal, a algo industrial. Se pasa de lo agrario a lo industrial, y ya con la invención de la máquina de vapor y la utilización no solo del carbón, ¿sí? Entonces, con la máquina de vapor y el carbón se empiezan a mover los textiles. Y eso es
importante para los cambios y empiezan a surgir las industrias. ¿En dónde? En las ciudades. No nos quedamos ahí, porque el ser humano ha tenido que ir mejorando cada situación y cada elemento que utiliza. Entonces se presenta la segunda etapa de la revolución industrial y es cuando aparecen la utilización de unos elementos supremamente importantes y un invento que aquí en la página se los dejo en toda la mitad, que es el invento de la luz eléctrica, a partir de la bombilla creada por Thomas Alva Edison. Entonces, ¿por qué es importante esto? La utilización del petróleo, la utilización de la energía eléctrica y el procesamiento del hierro, porque esto nos va a abrir la etapa a otra forma de industria. Cuando estamos hablando del petróleo, ustedes saben que cuando el petróleo se procesa, entonces ya surge el plástico, ya surge otros elementos para trabajar y para utilizar. Entonces ya no nos quedamos solamente con la tela, con el vestido, sino que ya tenemos plástico, ya tenemos bolsas y tenemos otros elementos importantes que surgen de la industria a partir del petróleo. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? Pues las ciudades se iluminan, las fábricas se iluminan. ¿Qué logra eso? Que ya haya posibilidades de trabajar de noche, que ya haya posibilidades de salir de noche, es decir, se activa la vida nocturna, no solo porque estamos con la posibilidad de ver, sino con la seguridad. Ustedes saben que si está el espacio iluminado, pues es más seguro que si está oscuro. Y con el hierro se logra mejorar y organizar todo el tema del transporte. ¿Por qué? Porque entonces ya se hacen las vías ferroviarias, entonces ya hay el transporte de los barcos, el transporte de los carros y esa situación va a mejorar de manera importante el transporte. Si tenemos transporte, es decir, si ya hay una producción mayor, de mejor calidad, en menor tiempo, porque ya la producción se da en serie, es decir, estos hacen una parte, estos hacen otra, y si esa producción se da en serie y mejora y se aumenta en cantidades y disminuye en tiempo, entonces obviamente lo que necesitamos es distribuir. Y cuando ya aparece el tema del transporte por los ferrocarriles, recuerden lo que les acabo de decir, porque está el carbón que mueve esos trenes, entonces ya lógicamente no solo el transporte de personas, sino también el transporte de algunos elementos y de algunas cargas que son importantes trasladarlas y ya las trasladan a 40 kilómetros por hora. Entonces estamos hablando de que ya hay una velocidad que hoy nos parecerá muy lenta. Obvio que nos parece lento hoy, 40 kilómetros por hora, cuando tenemos gente que se estrella en 120 kilómetros por hora en una moto. Claro, hoy hacemos eso y nos matamos. En aquella época, 40 kilómetros por hora era una velocidad superior a la del burro y a la del caballo. Entonces es un cambio importante en el transporte que mejora obviamente las condiciones de vida de las personas y mejora indudablemente las condiciones para que la gente se traslade y traslade sus situaciones. Entonces esto mejora las embarcaciones y mejora todo eso. Entonces si hay producción y aparte de eso hay transporte, estamos hablando de que hay unas mejores condiciones. Esto es gran parte de la revolución industrial, pero ya ustedes saben que la revolución industrial como tal dejó una situación muy importante que tuvo que ver con la parte social. Y es que surgieron las clases sociales que no existían tan marcadas por la, digamos, por la economía, simplemente era por el mandato que existían en la época anterior. En este momento la clase se va, digamos, perfilando y se va definiendo a partir de lo que tienes y de lo que haces en la producción económica. Y entonces, si obviamente tienes una economía fundamentada
en la producción, entonces los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas, los dueños de la maquinaria se colocan en un nivel alto y las personas que no son dueñas de nada de eso, sino que simplemente van a trabajar, entonces están en un nivel inferior. Bueno, aquí les dejo este video, espero que les haya quedado claro. Igual por el chat nos estamos comunicando y estamos generando las preguntas. Que tengan un excelente día.